Bueno, este es solo un resumen de las configuraciones que hemos visto. Vimos de la A a la G. Vamos nada más a recordar cuáles fueron esas configuraciones. El inciso A, recordemos, era un inversor. Entonces era una señal de salida a través de una ganancia por la señal de entrada. Así, en términos generales, es la manera de representarlo. Esta es nuestra variable, vamos a llamarla así, variable en el tiempo, variable en el tiempo. Y las constantes, pues una K. Entonces una variable en el tiempo multiplicada por una constante, que inviertes la fase. Eso fue el inciso A. El inciso B era un sumador. Entonces la variable de salida era la suma de dos posibles señales de entrada. X1 en el tiempo, X2 en el tiempo. Y bueno, podía hacerse generalizarse. Así. Se llamaba sumador inversor. El inciso C. El inciso C fue una señal de salida que era 1 más K por la señal de entrada. Y era un amplificador no inversor. Muy similar al primero, ¿sí? En el sentido de que es un amplificador. El inciso D era un seguidor. Entonces simplemente hizo esto. La señal de salida sigue a la entrada. Es el inciso B, el inciso E. El inciso E fue un circuito que restaba. Entonces tenía una ganancia, dos entradas. Resta. Ahí está. Un circuito que resta. El inciso F fue un circuito que tenía invertía, tenía una cierta ganancia y lo que hacía era integrar la señal que ingresaba. Integrador. El inciso G fue un circuito con una cierta ganancia que lo que hacía era derivar una función. Este es el resumen de las configuraciones que vimos con amplificador operacional. No solamente se pueden hacer estas son las primordiales, las que aparecen en todos los libros prácticamente de el uso de el amplificador operacional, usándolo como un amplificador realimentado negativamente. Vimos que ese amplificador operacional, colocando ciertos elementos, vamos a ponerlo de manera generalizada. Un bloque acá, otro bloque acá, menos más. Y ese fue el más común, ¿no? Pero podía hacerse también un bloque aquí, otro bloque acá, más, menos, o sea, realimentando negativamente de una u otra manera la estructura y lograr algo en particular. Vimos únicamente el uso de resistencias o resistencia y capacitor. Lo vimos más con esta estructura. Se puede hacer también con resistencia y capacitor usando esta otra estructura y obtendríamos algunas combinaciones de estos casos. Se puede inclusive utilizar bobinas y resistencias también. Y obtendríamos parecidos a estos, pero usando otro componente reactivo, no con el capacitor. No es tan común usar bobinas porque un buen capacitor pues implica que
tiene una alta resistencia en el dieléctrico. En cambio, si usamos bobinas, una bobina tiene relativamente alta resistencia porque el cable, los conductores que usamos no son obviamente perfectos. Pero es un buen capacitor hecho, por ejemplo, con cerámica. Su dieléctrico es muy buen capacitor. Y en cambio, una bobina hecha con cable de cobre, pues no es tan buena bobina. Tiene mucha resistencia. Entonces es más adecuado usar estos circuitos con resistencias y capacitores para usar esa reactancia, más que con resistencias y bobinas, porque las bobinas no son tan adecuadas, pero se pueden usar, ¿no? Y obtener algunas configuraciones, inclusive algunas de ellas. También se pueden utilizar en esas configuraciones, por ejemplo, diodos. O sea, el uso de un diodo me da ciertas características, si lo uso aquí o lo uso acá. O transistores también, si lo uso aquí o lo pongo acá, me da ciertas características. Entonces se pueden usar otros elementos. Inclusive, por ejemplo, diodos Zener para algo en particular. O sea, puedo realimentar esos circuitos con otros elementos electrónicos y lograr características muy especiales, muy particulares. Entonces, lo que vimos es lo más común, lo más típico. Observen que no aparece aquí una operación que es muy relevante, que es esta. No está el producto de dos funciones. No aparece aquí. Aparece el producto por una constante. La suma y luego el producto por una constante, el producto por una constante, la resta y el producto por una constante, la integración y el producto por una constante, o la derivada y el producto por una constante, pero no aparece el producto por dos variables. O sea, es un circuito que entran dos señales analógicas, y el resultado es el producto matemático que conocemos. No aparece allí. Se puede hacer. De hecho, se puede hacer con diodos, pero es un poco más complicado, y el producto que resulta de haberlo hecho así no es un tan buen producto. O sea, tiene muchas no linealidades. Entonces no es adecuado, no es lo más adecuado hacerlo con este tipo de circuitos. Hay mejores circuitos que están basados en diferenciales, que hacen muy buenos productos, que son muy lineales, ¿no? El resultado sale bastante bien, es muy adecuado. Ese es un tema de la unidad 4, por ejemplo. Bueno, entonces esto nada más para indicarles el resumen de configuraciones. Cualquiera de ellas, lo más adecuado, si utilizan capacitores en ella, que el capacitor no sea polarizado, o sea, que no tenga polaridad, que no esté polarizado, y entonces las señales puedan ir y venir en él. Recuerden que un capacitor polarizado funciona muy bien en una dirección y no funciona muy bien cuando se polariza al revés. Si usan una bobina también, que sea una muy buena bobina, una bobina que tenga tu inductancia con muy poca resistencia, ¿sí? En los circuitos que tengan reactancia. ¿Dónde va a resultar mejor esto? Bueno, usando un operacional que tenga mucha ganancia. Entre más ganancia, más ideal son las ecuaciones resultantes. O sea, más se va a parecer esa realidad con esta teoría. Si ese amplificador tiene una impedancia de entrada mucho más alta, pues mejor esa realidad se va a parecer mucho a esta teoría. Si este amplificador tiene un ancho de banda muy alto, muy grande, pues más se va a parecer en esta teoría cuando metamos señales de velocidad más alta o de frecuencias más altas. Si el slew rate, esa velocidad de elevación, es mucho más alta, pues más se va a parecer el resultado de este circuito a la teoría, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscan los fabricantes, hacer un operacional cada vez más parecido a lo ideal. Obviamente no se puede, pero se busca, ¿no? Se
se siguen diseñando circuitos cada vez con mejor ganancia, con más alta ganancia, con un CMRR muy alto, indicando esa ganancia, con impedancias de entrada muy altas, anchos de banda mejores. Es lo que se está buscando. Impedancias de salida cada vez más bajas, de entrada más altas. Entonces se está buscando siempre eso, para que ese OPAMP parezca esto, de manera ideal. Y como les comento, nacieron por la posibilidad de resolver estos circuitos. Bueno, de hacer esta operación. La posibilidad de hacer muy bien la operación integral. En el siguiente video veo un ejemplo de cómo se utilizaba para resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, hasta aquí este video.